Gente amiga, amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Voy a mostrarles en este video cómo voy a tratar de corregir, fíjense la puerta esta cómo está. Voy a tratar de corregir esta puerta que está muy caída, está muy caída. En realidad cierra en un solo punto. Ya estuve intentando, por supuesto, hacer algún tipo de regulación a través del retén, típica regulación. Pero bueno, no da resultado. Acá hay un problema, fíjense cómo queda. Ahí la cerré, pero queda cerrada en un solo punto. ¿eh? Está además está muy caída, toca bastante. Bueno, también ya estuve mirando el tema de los pernos están bien, es decir, cuando yo me agarro la puerta, la agarro de acá, hago este movimiento hacia arriba, es decir, la levanto, no tiene movimiento, quiere decir que la puerta está fija, está bien, en ese sentido está bien, y el problema grave lo tiene acá, fíjense, a ver si alcanzo a mostrarles, tengo poca luz ahí, pero fíjense que el parante está todo arrugado, está todo trabajado, se nota que lo han estado trabajando y no ha quedado muy bien. Bueno, vamos a ver de qué manera lo empezamos a trabajar. Y bien amigos, lo primero que voy a hacer es retirar el cartón interior, el panel interior de la puerta, sacarlo directamente para así tener acceso a todo lo que vendría a ser la conexión eléctrica, todos los conectores que unen la electricidad de la carrocería del vehículo con los conectores de la puerta. De esa manera me queda libre ya esa parte. Luego lo que voy a hacer es retirar el pasarruedas, que además lo tengo que reemplazar porque está roto. Retiro el pasarruedas plástico, generalmente no es muy difícil hacerlo. Luego de retirar el pasarruedas lo que voy a hacer es retirar el guardabarrito. El guardabarro delantero también tiene un par de tornillos ahí arriba contra la óptica y otro más atrás. Saco esos tornillos, me va quedando libre. También tiene un par de tornillitos más ahí contra el paragolpes. Hay que sacar todo eso y un par de tornillos más que tiene ahí contra el zócalo y del lado de la puerta. Todo eso hay que retirarlo para poder retirar el guardabarrito delantero. Bien, antes de seguir quiero mostrarles. ¿Se acuerdan que les dije que la puerta cierra en un solo punto? ¿Qué quiere decir que cierra en un solo punto? Tiene dos puntos para cerrar, es decir, la cerradura hace dos movimientos, hace un clac y un clac en el momento de cerrar. Fíjense, vendría a ser lo siguiente. A ver si puedo acomodar ahí. Me salí un poquito de foco, pero les pido disculpas. Antes de seguir quiero mostrarles esto que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la cerradura tiene, como les digo, dos puntos. Fíjense, yo hago ahí, meto el destornillador como si fuera el retén de la cerradura, lo meto, hace un clic y ahí cerró en el primer punto, que es en el punto en que está cerrando. Fíjense, cierra en el primer punto pero queda abierta. Voy a comprobar antes de seguir, y esto hay que hacerlo sí o sí. Vamos a comprobar si la cerradura tiene la facultad de cerrar en los dos puntos. Fíjense, primer punto, ahí está cerrada. Segundo punto, ahí está cerrada. ¿Qué quiere decir? Que la cerradura anda perfectamente. Lo que no está funcionando, obviamente, es el tema de descuadre que tiene y por eso no alcanza a cerrar en el segundo punto. Quería aclarar eso antes de seguir. Bien, gente, y antes de seguir, también acomodé el celular lo más lejos que pude, lo que me permitió la pared para mostrarles lo siguiente. Acá es importantísimo ver antes de sacar la puerta, antes de desarmar, el guardabarro. ¿Por qué lo saqué? El guardabarrito lo saqué porque en realidad el guardabarro, cuando uno ya lo va a poner, tiene la posibilidad de ponerlo en el lugar que quiere. ¿Qué quiere decir? Que tiene registro, que tengo la posibilidad de ponerlo más adelante, más atrás, un poquito más arriba, un poquito más cerrado, o sea, más juntas las líneas de arriba o más juntas las líneas de abajo. Eso lo veré. El guardabarro de todos modos, perdón, de todos modos les voy a mostrar después que está bastante abollado, es decir, es un problema para más adelante. Yo lo que tengo que solucionar ahora es que la puerta cierre perfectamente o lo mejor posible y que no le entre aire y que quede bien cerrada en los dos puntos, como les digo, pero además que quede alineada. Y voy a eso, fíjense, por eso me acomodé acá. Voy al tema de las líneas. Ahora les voy a mostrar en detalle que la puerta, cuando yo la arrimo como si estuviera cerrada en el segundo punto, es decir, como si estuviera cerrada bien, cuando yo la arrimo, la aprieto un poquito, arriba está muy separada de la puerta de atrás y abajo está muy unida a la puerta de atrás. Está muy pegada acá, muy separada acá. Allá, de aquel lado, en el parante, ahí arriba, yo veo que la puerta está
bastante unida al parante, es decir, que no la puedo mandar más allá, tengo que ver bien. Y también voy a mostrarles, ahora se los voy a acercar, pero quiero explicarles de acá de lejos para que vean y tengan bien en claro. La puerta trasera también la han estado tocando la alineación, el registro, porque la puerta trasera acá cierra muy pegada al guardabarrito trasero y el resto va bastante bien. ¿Qué quiere decir? Ahí voy a pasar a mostrarles. Miren, no corto el video, trato de hacerlo lo más simple posible. Fíjense, lo que les digo, ahí está muy pegada. Fíjense que ahí tengo apenas tengo, no llega a 2 milímetros de luz. La luz siempre es la distancia que hay entre un paño y otro. No tengo 2 milímetros de luz, apenas tengo esos 2 milímetros y en realidad tendría que estar en 3 milímetros y medio de separación, 4 milímetros. Esa es la separación correcta. ¿Qué quiere decir? Que la puerta la han aflojado y se les ha caído. Por eso también cuando yo acá presiono la puerta de adelante y la pongo en el lugar, a ver que no me haga el autozoom esto, ahí. Cuando yo presiono la puerta y la pongo en su lugar, fíjense que queda demasiado separada. Ahí queda más de medio centímetro separada, cosa que acá no. ¿Qué quiere decir? Que la puerta trasera la han estado toqueteando y se les ha caído. Es decir, la puerta trasera lo que tendría que hacer es mandarla hacia adelante. Pero ojo, que si la mando toda hacia adelante, acá, ahí, mira, fíjense ahí toca. ¿Qué quiere decir? La puerta trasera en la parte de abajo está muy metida para allá y en la parte de arriba está muy metida para allá. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que voy a intentar antes de sacar la puerta delantera, para tener una buena referencia, lo primero que voy a intentar es con la puerta trasera aflojar las bisagras y hacer este movimiento. Hacer ese movimiento. De esa manera se va a separar un poquito ahí y se va a separar un poquito acá. Y al mismo tiempo me va a cerrar un poquito la luz ahí arriba que está bastante separada. Vamos con eso primero, vamos a intentarlo. Bueno, y fíjense, lo hice, no me gustó, volví a aflojar la bisagra, no solamente la aflojé, sino que saqué directamente el tornillo del todo. Acá como verán, bueno, el zócalo está cambiado, fíjense, está cambiado. En el momento que cambiaron el zócalo seguramente el parante completo se le fue por el mismo peso de la puerta, quizá se le fue un cachito para adelante y bueno, eso hace de que al haberse ido el parante o al haber puesto el zócalo un poquito más adelante, lo que hace es que la puerta va a continuar caída, es decir, para allá, por lo tanto va a estar siempre separada de ahí. Bueno, ahora está desubicada, pero va a estar siempre separada del guardabarro trasero y también va a estar junta arriba. Todo es consecuencia de lo mismo, porque quizá el zócalo no quedó colocado en el lugar justo, quizá el parante no está en el lugar justo y acá ya no tengo registro en esta bisagra. Pero fíjense, una particularidad de esta bisagra, por eso me extiendo en esto y hago la charla larga y bueno, porque realmente el que le gusta el oficio y el que quiere ver va a ver y va a llegar al final y el que no ya se fue. Fíjense, yo acá estoy aflojando el tornillo que tiene un cierto juego. A ver, permítanme. Que tiene un cierto juego. Fíjense, ese juego me beneficia para poder hacer el registro. Pero sin embargo la bisagra tiene dos puntos fijos. S y S. ¿Qué quiere decir? Que me va a dar un cierto movimiento, pero al tener dos puntos fijos que van puestos acá adentro, ahí, y esos puntos fijos tienen menos movimiento, no me va a dejar hacer todo el movimiento, es decir, no me va a dejar que la puerta vaya y venga para donde yo quiero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es barrerle estos dos puntos fijos, se los voy a sacar con la moladora, los voy a alisar, voy a dejar la bisagra lisa como la gran mayoría de las bisagras. Luego, alguno me va a decir, estás haciendo las cosas mal. Luego, lo que hago en este caso es la bisagra ponerla sellada. Viene un sellador, en este momento no lo tengo, pero viene un sellador que es para la bisagra. Prácticamente la bisagra va pegada y ajustada para la bisagra y para la misma rosca del tornillo. Es el mismo sellador que se usa para las roscas de los tornillos, que viene de fábrica, ese sellador clásico azul que suele haber en las mismas roscas. Bueno, ese sellador lo uso para poner el tornillo y la bisagra. Una vez que lo tenga terminado
y digamos en su lugar. Quería mostrarles esto más que nada. Por más que uno, fíjense que la bisagra yo llegaba a un punto que le pegaba y no movía. Era bien, o bien era porque el tornillo ya estaba haciendo tope en uno de los lados, o bien, por eso la saqué para mostrarles, tiene como en este caso esos dos topes que eran lo que no me permitía hacer que la bisagra se siga corriendo hacia allá, que se vaya para allá. Mirá Messi, qué grande Messi ahí, que la bisagra se vaya para allá y me distraje, me permita hacer el movimiento que deseo hacer para atrás. Me distraje con Messi porque bueno, seguimos contentos los argentinos, ¿no? Un saludo a todos, saludo a todos aquellos que sin ser argentinos hinchaban por Messi de corazón. Sé que muchos lo hacen de corazón y sé que muchos también no nos quieren, pero bueno, lamentablemente es parte de nuestro folclore. Como les digo, esto hay que barrerlo, lo voy a barrer y nada, después me va a permitir seguramente hacerle un poquito más de movimiento hacia allá, hacia el lado de Messi, el más grande del mundo. Saludos. Y bien amigos, vamos a seguir con la reparación, quizá con lo que más trabajo me dio, con la dificultad más grande que tenía esta reparación, que era tratar de enderezar ahí un poco el parante, tratar de soldar ahí un relleno que le han puesto, un relleno en la parte de la cerradura de la bisagra de abajo, perdón. Quiero pedir disculpas porque no tiene nitidez el video y se debe a que la cámara del celular, me había quedado el celular dado vuelta, había estado sopleteando, pintando otras cosas. Y bueno, me pasa muy a menudo de que la cámara agarra polvillo del barniz, del sopleteo, de la pintura, y hasta que no la limpio con thinner no se ve bien. Entonces, bueno, cuando me di cuenta ya había grabado el video. Estoy con el martillo inercial metiendo, como verán, del lado de adentro, de los mismos huecos. Con el martillo inercial voy dando golpecitos. Recuerden que este martillo es casero, ya se los he mostrado en varias oportunidades. Voy tratando de sacar todas las partes donde se nota que el parante está hundido. Esto está muy resumido, obviamente esto fue un trabajo, imagínense que cuando cargué toda la serie de videos para editar y lo cargué al programita para hacer la edición, era más de 1 hora y 20 de video y bueno, tuve que resumir muchísimo por supuesto porque si no se hace muy pesado para verlo. Tanto como para que ustedes lo vean como para que yo lo pueda editar. Voy sacando las partes más importantes, fíjense, ahí les muestro el martillito. Es un martillo con un par de topes, un caño con un par de topes, una masa central y después en la punta se le van poniendo distintos accesorios de acuerdo a la necesidad. Fíjense lo que les decía ahí, esa parte, ahí tiene hecha una reforma al parante que estaba apenas punteada y estaba despunteada de la parte del parante interior y que en realidad el parante interior es el que hace la verdadera fuerza, porque la chapa de afuera es finita, pero el parante interior es el que realmente hace fuerza. Y bueno, ahí voy trabajando, sigo tratando de enderezar. Fíjense que me valgo de la herramienta que sea, en este caso es un martillito usado, roto, que lo meto del lado de adentro y del lado de afuera golpeo con otro martillo y voy valiéndome de la herramienta como sea para de alguna forma tratar de ir sosteniendo el golpe del lado de adentro y de afuera ir planchando, dejar el parante lo más prolijo posible, lo más parecido posible a como viene original. Como les decía, el refuerzo ese que tiene ahí en la parte inferior, en la parte inferior del parante donde va agarrada la bisagra inferior de la puerta, ese refuerzo estaba soldado únicamente a la chapa de afuera y por eso tenía movimiento. Entonces lo que yo hice fue arrancar, hice un tajo, hice un corte con la moladora que no se vio, pero hice un corte con la moladora que me permitió empezar a puntear ese refuerzo con el parante interior, que es el que realmente tiene fuerza, que es el que realmente hace toda la fuerza y tiene el grosor suficiente como para poder sostener a la puerta. La chapa de afuera en realidad es decorativa. Ahí fíjense que con el mismo martillo inercial, dado vuelta, con la arandela que tiene de tope del otro lado, voy tratando de formar ese agujero, deformarlo porque se había deformado bastante, voy metiéndolo de adentro, voy dando golpes, al mismo tiempo voy planchando y demás. Mientras hago un trabajo, hago el otro. ¿Qué quiere decir? Voy soldando, doy un par de puntadas, dejo que se enfríe, luego vuelvo a planchar otro rato. Ya les digo, el video está bastante editado. Pero quiero aprovechar en la parte esta de la soldadura que un colega me preguntó
¿Por qué, Carlos? ¿Por qué a veces soldás a cordón, o sea, haces la soldadura de cordón y soldás bastante y otras veces soldás simplemente a puntos? Ahí estoy redondeando el hueco. Ese hueco había quedado medio desfigurado. Nada, simplemente pongo una palanca, le doy martillazos para los costados para que el hueco vaya tomando la formita circular que tiene. Como les decía, a veces doy puntadas con la soldadora. A ver si acá se alcanza a ver. Fíjense, doy puntadas y corto, doy puntadas y corto. Porque ¿qué pasa? No siempre se puede soldar a cordón seguido, cordón completo, porque por ahí intentás hacer la soldadura de cordón completo de 1 centímetro o 2 centímetros completos, como necesitaría hacerlo ahí, pero en realidad hay una de las dos chapas que es más fina y se te agujerea porque, bueno, tenés regulada la máquina como para soldar, para derretir el refuerzo, la chapa más gruesa. Entonces, por eso muchas veces uno hace la pausa. Esto uno lo va aprendiendo en la práctica. No les puedo decir mucho más. La verdad es que cuando notás que haces el agujero tenés que dejar enfriar. En el momento que notás que el punto rojo se va enfriando, ahí recién dar una siguiente puntada y así hasta ir completando todo el proceso de soldadura. Bueno, acá ya cambiamos a la máquina sacabollos. Fíjense que puse la masa. Ponemos la máquina sacabollos para tratar de sacar esos otros lugares donde no pude llegar haciendo palanca del lado de adentro. Del lado de adentro no tenía ningún tipo de acceso, no había forma. Entonces, bueno, tengo que sí o sí recurrir a la máquina sacabollos como para poder extraer todos esos sectores que están un poquito ondulados y que le entre la menor cantidad de masilla posible, porque para colmo tenemos el agravante de que es un parante de puerta donde va la bisagra agarrada y justamente es un lugar donde no tiene que tener movimiento, la chapa no tiene que tener movimiento para que no se quiebre luego la masilla. Fíjense, acá le hago un paneo de cómo quedó, pero quiero hacer una aclaración. Este es un video aparte que hice, que se los voy a dejar al final de este video, para que vean la parte de la pintura, la parte del masillado, la parte de la aplicación del primer, la pintura, el barniz y demás. Simplemente edité, separé el video en dos partes porque se me hacía muy largo, pero simplemente acá les hago un paneo de cómo quedó, para que vean cómo quedó el parante. Y bueno, ya luego me puse a armé todo, puse la puerta delantera, puse el burlete de la puerta delantera, toda la goma que va alrededor, puse el guardabarrito delantero ya como para dejar todo armado y ver cómo me quedaba de líneas. Por suerte el guardabarro delantero quedó colocado prácticamente en el lugar que va, quedó dando líneas, quedó con buenas líneas de arrancada, no me dio mucho trabajo. Fíjense, ahí les voy a hacer un paneo. Ahí quiero que vean, hay diferencias de color por todos lados, pero bueno, eso quedará para más adelante, la parte de la pintura. Pero fíjense, ahí la puerta quedó bastante bien alineada, quedó bien contra el techo, una luz pareja, ahí lo mismo, se acuerdan que estaba muy junto. Bueno, ahí quedó bastante bien alineada, la puerta quedó abriendo perfectamente y cerrando perfectamente, cosa que le costaba muchísimo. Fíjense, les hago de nuevo un paneo de cómo quedó el parante, pero ya les digo, acá ya les estoy dejando en el final de este video, les dejo la parte de la pintura para que vean cómo trabajé la parte de pintura de este parante, que fue lo único que tuve que pintar en realidad. El resto no hizo falta hacerle trabajo de pintura, será para más adelante. Gracias a todos por haber visto el video hasta acá, un saludo grande, acá les dejo el video.